Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Estamos una vez más en un episodio de Transparente el Podcast. Les pido una disculpa porque realmente no hemos podido tener la oportunidad de subir más episodios por causas mayores. Realmente no queríamos ni estábamos en buenas condiciones para hacerlo. Pero pues bueno, estamos de regreso con un invitado que muchas personas ya lo conocen. Casi todo Cihuatanejo ya lo conoce. Es un hombre que ha estado aportando mucho pues ahora sí que al pueblo, al municipio. Señor Francisco Sotelo, Gracias, bienvenido. Alfredo, por la invitación. Gracias a A usted la orden. por aceptarlo. Pues bueno, vamos a comenzar con este podcast, señor Sotelo. Sí, Dígame, ¿cómo se siente el día de hoy? pues tranquilo, temprano me levanto, me corro mis 3,5 kilómetros, Sí, ando sí, bien. A esta altura de mi vida no me duele nada, porque tengo compañeros, nos juntamos 2 veces al año, los de la secundaria todavía. Yo ujú. estudié en Acapulco y nos juntamos y ya veo que unos que la rodilla, otros que ya llegan con bastón y yo pues hasta ahorita bien, No, ya gracias a Dios. uno, ya esta juventud, ya desde los 20 años ya uno se siente con la rodilla ya, Bueno, si eres un deportista de cierto rendimiento, pues sí te afecta. no, yo solo corro las ventanas en la mañana, Yo no, realmente cortina. no fui un deportista de joven, sino ya fue como de... Yo empecé a trotar desde los 17 años. Ok, Tengo desde los 17 hasta mi época. Empecé a trotar. Donde voy yo, me llevo mis tenis, agarro una ruta. ujú. Y eso me ha mantenido en un buen estado anímico, pues sobre todo. Sobre todo, sí, Sí. sí, muy bien. Señor Sotelo, estaba diciendo que viene de Acapulco, Estudié la primaria y la secundaria en Acapulco, en pero Acapulco. yo nací en Lázaro Cárdenas, Ah, ok, Lázaro Cárdenas, y me fui, llegué a Acapulco al segundo de primaria, segundo de el primaria. segundo de primaria, y pues allá terminé primaria y secundaria. Ya Y después me fui a México a estudiar ya que estudió, ingeniería civil, soy ingeniero civil, es ingeniero. así es. Y después de esa parte de su vida, de su estudio, qué más hizo? ¿Se fue a trabajar? Eh, Me fui a trabajar en mi época, cuando yo salí de la escuela, ingeniero civil es asociado, que era la constructora más importante en México en esa etapa. Pues tenía casi todas las obras del país, tenía en América Latina, Ujú. tenía ICA Industrial y tenía ICA este, eh, hacia el extranjero, o sea, tenía mucha obra en Sudamérica, pero aquí en Es, México pues tenía casi la mayoría. Entonces órale. prácticamente todos entrábamos a ICA. Estuve un año en Veracruz, otro año estuve en Tabasco, estuve en Chiapas, estuve como 3 años y medio, casi 4, trabajando como ingeniero. Ujú. Eh, lo que comúnmente sales de la escuela es como una pequeña barnizada que te dan Ujú, y el complemento lo llevas tú ya en la práctica. ujú. O sea, tú sales por ejemplo, los superintendentes, digo, los sobrestantes de una obra, pues eh, tienen más conocimiento que uno. Uno tiene Ujú, la teoría, pues claro. tienes que llegar a acomodarte, tienes que tener una buena relación con ellos, porque por estatus tú llegas encima de una persona que tiene 35, 40 años en una empresa y pues como que ellos sienten también Claro, que viene un chavo a que a querer decir cómo mandar y y tú sí. sabes más. Entonces, ese es un tema que tiene uno que abordar de la mejor manera para que se pueda realizar un trabajo. Claro. No tienes que ser muy impositivo. Entonces, yo aprendí en esa etapa que para que tú seas un buen jefe, tienes que haber sido un buen subordinado, Ujú. porque tienes gente también abajo de ti en cuanto a en cuanto al organigrama. Ujú. Entonces tienes que saber tratar a las personas. Ese es un punto muy importante, también es la parte de la humildad, ¿no? De la persona, porque
yo conozco muchos que han estudiado arquitectura, por ejemplo, y ya quieren llegar así como que a mandar, dijera usted, ¿no? Y ahí luego, Nos pasa a luego, todos, ¿eh? Yo también me sucedió, pero ahí lo importante es brincar ese charquito lo más rápido que se pueda. O sea, no quedarte en la dinámica de querer ser muy impositivo, porque hay veces que, como tú bien dices, o un arquitecto, un ingeniero, eh, llegas muy rígido ujú, a mandar a las personas y pues a veces chocas, pues, y se sí, complica para el avance de tu obra, porque son obras pues de mucho dinero que a mí me tocó estar en una presa, me tocó estar en túneles, entonces son obras de una inversión fuerte que de lo que se trata es de hacer rápido la obra y de calidad, que ujú, si tú estás peleando con tu subordinado, te metes zancadillas, mata el tiempo, entonces todo eso afecta, ok. así es. Dice que hizo, hay algo que me intrigó un poquito. Dice que hacía túneles y llegó a hacer Estuve en una túneles. empresa, más bien en la misma empresa, Ujú, teníamos que hacer, se iba a construir una presa, pero tenía que ser primero desviar el río para construir la cortina en seco. ujú, Entonces se tuvieron que hacer 3 túneles de una dimensión de 12 metros de diámetro. Entonces se inventó, porque en la construcción a veces tienes que inventar ciertas cosas para que pueda ser eficiente tu trabajo. Por eso se llama ingeniería, te la tienes que ingeniar. Entonces se hizo unas rieles como si fuera un ferrocarril y le decíamos un jumbo, ujú, donde recorríamos sobre el riel una estructura que después se, se ampliaba para poder formar el arco del túnel. El túnel construíamos la parte como la media naranja, ok, ¿verdad? Y con acero y con concreto lanzado y me tocó también un puente que era un puente postensado, o ujú, sea, poníamos los torones, le dicen, eh, se, se colaba la estructura y después se tensaba ujú. y esa se llamaba, en esa época era lo más moderno, pues ahorita ya ves obras puentes como el que está en Guadalajara, Ok, los que tú ves en San Francisco, que son puentes ya de muchos sí, sí, años, sí, pero que grandísimo. se utilizó tecnología. No sé si te has metido a ver cosas que hace China. China sobre el mar, Sí, unas carreteras encima del mar, aeropuertos encima del mar, túneles. sí, No, no, cierto. la ingeniería está canija. Sí, sí, hay ¿Va? mucha competencia, ¿no? Sí, todos son líderes en tecnología. Sí, Entonces todo eso pues ya no me tocó a mí. A mí me tocó lo clásico, pues hacer carreteras, pero tuve la fortuna de estar en un túnel ujú, y de hacer un puente que le llamamos postensado. ok. Esa era lo más novedoso en mi época, un puente postensado de 45 metros, Postensado, ¿qué quiere decir? Que que se postes. tensa, se tensa los torones, o sea, son torones que tienen una serie de cables adentro que, los cuelas en una trave que es la que va a sostener la losa del puente, y ya que cuelas, estiras le das un estirón a los, a los torones que le llaman, Ujú, es un bodoque así lleno de cables, y eso van a ser los que van a sostener, pero lo haces posterior a colarlo, ujú, lo llaman postensado, mm. ¿verdad? Oh, ok, ok. Normalmente pones tu varilla y la varilla pues sostiene. Ah, ok, ok. ¿Y cuál era la idea de ese postensado? Es hacer claros más grandes. O sea, el reto en la ingeniería es hacer claros más grandes. Ujú. Entonces eso te tiene que meter en un tema de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a resolver. Pues sí, sí tiene bastante experiencia, ¿no? Pues me tocó cierta suerte. Sí. Y, y bueno, pues como todo, ya cuando tú vas caminando hay un proceso que le llamamos de aprendizaje, donde el reto para uno es que tus padres hacen un esfuerzo para que tú termines una carrera a nivel de licenciatura y lo mínimo que tú tienes o lo que tú deseas es ahora sí que saber
que el resultado es positivo. Entonces Claro. todos nos vamos con esa idea. Y ahí hay un crecimiento que a lo mejor si yo hubiera seguido más años, a los 7 años pude haber sido superintendente de alguna obra. Le llamamos superintendente cuando tú ya eres el encargado y que tienes a tu mando 3 o 4 ingenieros. Es como el ingeniero de ingenieros, ¿no? Sí, sí, Algo sí. así. El Sí. superintendente es Ajá, un sí. ingeniero de ingenieros. Ok. Oiga, ingeniero, y cuénteme qué es lo que lo motivó a quedarse aquí en Zihuatanejo o estar aquí en Zihuatanejo. Fíjate que curiosamente las vacaciones que hacía yo cada año, porque no venía seguido, pues, era retirado, yo llegaba de visita a Lázaro con mi familia. Entonces mi hermano el mayor y mi jefe, yo así en mi época le decíamos al papá, no papá, sino mi jefe. Okay. Entonces él, eran socios y llegaba y yo veía que ellos iban creciendo más exponencialmente que, al, que al menos yo que había estudiado una carrera. Porque adicionalmente, cuando tú empiezas o sales de la escuela, uno piensa, no, pues saliendo voy a traer mi BMW, cosas de eso, Okay. y para nada es eso. No. En mi época, cuando yo terminé, el carro más deseado y que yo deseaba era tener un Gran Marquis, Okay. una lanchota grande. No, cuando salga yo voy a tener un Gran Marquis. Y pues eso nunca lo tuve, pues. Sales y pues tu sueldo es pues un sueldo, pues, y no puedes decir, saliendo voy a dar el lujo de comprar un carro. Entonces, yo los visitaba y yo veía, pues, y me decía, mi jefe siempre me invitaba, oye, vete acá con nosotros. Decía, pues, estudié para estar aquí ayudándole. Entonces ellos, siempre, la familia siempre tuvo materiales de construcción. En Lázaro Cárdenas nosotros tendríamos unos 60 años que nos dedicamos o la familia pues se dedicaba y se dedica todavía, mi hermano el mayor se dedica todavía a la venta de materiales de construcción. Y en esa época adicionalmente comprábamos copra en la región, la pulpa del coco pues, sí. Y esa la vendíamos en fábricas o en Guadalajara o en México. En unas de esas vacaciones, mi jefe me convenció, oye, vente ya. Pero curiosamente no fue tanto como una convencida, sino yo estaba viviendo en Chiapas y me enfermé de paludismo y tifoidea al mismo tiempo. Y el paludismo es una calentura que te da a determinada hora y la tifoidea pues es otra calentura. Entonces, pues sí me la vi cercana, porque en esa época, te estoy hablando de sobre los 80, Chiapas era un estado muy insalubre, o sea, había mucho mosco, cosas de esas, de enfermedades, pues. Inclusive a mí se me hacía raro porque de repente yo empecé a ver que había una avioneta que tiraba moscas. Decía, oye, que tenía una fábrica de moscas, y la mosca que aventaban de los aviones era una mosca que por decir, aparearse con la otra mosca, la eliminaban. O sea, era para matar mosca, sí, pues. Para eliminar, pues, era como un depredador, por decirlo así. Es para evitar que se reproduzcan, pues. Ándale, entonces, pues yo veía raro, pues, porque aquí nunca vemos que una avioneta, pues, tire moscas. Que esa ya existía eso en esa época, estoy hablando del 80. Sí. Entonces, bueno, me enfermé, ya me vine. Y ya, bueno, pues, quédate aquí con nosotros. Entonces, pues ahí estaba yo como de achichincle. Entonces, como que no me sentía muy, muy a gusto, pues, después de andar en obras y tener 300 Sí, claro. obreros a mi mando, pues ahí yo, y como que el volumen se bajó. Sí. Y entonces resulta que ellos tenían un cliente aquí en Zihuatanejo, que me acuerdo, Adolfo Guzmán se llamaba, y le decían el Dodge, el Dodge famoso. Entonces él les compraba por tráiler de varilla y tráiler de cemento. Y me decían, oye, está bueno Zihuatanejo, ¿por qué no? Mi hermano el mayor, oye, ¿por qué no te vas y pones allá? Yo dije, no, pues adelante. Entonces me vine, di una vuelta aquí, me gustó. Entonces yo veía como que era Acapulco en chiquito, porque yo crecí primaria y secundaria en Acapulco. Entonces, en esa época, pues, por ejemplo, yo me acuerdo de la secundaria, había como 4 secundarias en Acapulco en mi época. Entonces, volviendo al tema,
Me gustó porque dije aquí como Acapulco en chiquito. Ajá. Y pues, sí, me quedé aquí en la playa y todo, ¿no? Pues, feliz yo. No, pues sí, no se me complicó, pues. Ujú. Entonces me empezaron ya me dice mi jefe, bueno, pues eh, me busqué un lugar y resulta que en esa época yo tenía un tío que tenía aquí un negocio que se llamaba Motobombas y Refacciones del Sur, Ujú. que está antes de llegar a lo que era el Hotel Safari. Ujú. No sé si tú has observado por qué después de Fibasi se hace una como bola, así, Ujú. como una curva fea, por Sí. cierto. Resulta que la calle iba a ir derecho a llegar hasta Las Salinas. Ujú. Entonces, donde era el Hotel Fibasi, que a lo mejor ya no lo conociste, estaba la escuela, había una escuela ahí, eh, no me acuerdo el nombre, en la curva donde está Megacable, adelante Ajá. había una construcción y esa era una escuela, ¿El Berta? el Bertha ¿El von Berta? Blumer. Ujú. Pero el Bertha von Blumer, antes de ser esa escuela, ahí era el Hotel Safari. Ujú. Y el Hotel Safari era, el dueño del Hotel Safari era el mismo dueño del Hotel Cristal, que era Yolanda Vargas Dulce Ujú. y los de la familia de la Parra. Ok. Entonces, ese hotel lo tenían para sus gentes que venían de Acapulco, de México, y ahí les daban para que durmieran. Ujú. Y también tenían aquí por Pelícanos 1. Ok. Entonces, eh, para hacer la vialidad directo tenían que tumbar ese hotel. Ujú. Entonces, como que tenía influencias ella a nivel México, pues hicieron toda esa cosa redonda, fea. Y la realidad era que era camellón en medio hasta las Salinas, toda esa entrada, que iba a estar más vistosa, pues la entrada. Entonces Mm. quedó esa cosa fea. Entonces ahí, antes de ese hotel, había un negocio que se llamaba Motobombas y Refacciones del Sur, que era de un tío. Ujú. Entonces yo llegué, oye, tío, réteme una cortina o dos. Sí, métete, me dijo. Ya se me facilitó venirme. Ujú. Entonces, enfrente de ahí estaba la carretera, ya había carretera, pavimento, Ujú. porque ya era un trazo, pues, que iba a haber. Entonces se suspendió. Entonces yo ahí tiraba los carros de varilla en la calle, porque pues, no había circulación. Hicieron todo eso. Y ahí me quedé. Y pues ahí estuve un año. Ujú. Entonces, pues al año pues tenía que buscar cómo me acomodaba. Entonces intenté comprar a Fibasi, pero curiosamente en ese año Fibasi suspende las ventas, porque cada presidente de la República que llega se quiere parar el cuello de que él hizo un nuevo proyecto. Ujú. Entonces, pues no había ventas, no había... El que quería invertir aquí, no, pues no hay Era ventas. difícil. Te ¿Y, us- tienes que ir a Huatulco. ¿Y usted qué edad tenía en ese entonces? 25, 26 años, más o menos. ¿Ya había conocido a su actual esposa? No, yo la conocí después en Lázaro, fíjate, curiosamente. Ah, es de Lázaro Ella también. es de Michoacán, pues ella es de Ah, a Playa ver, Azul. cuéntenos un poquito. Pues eh, yo ya estaba aquí trabajando, eh, 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 logré conseguir el terreno ese que está donde estamos ahorita. Ajá. Ese terreno vamos a cumplir 45 años ahí Órale. y pues estaba todo baldío, era una huerta, yo atravesaba de donde estaba, me iba caminando y era una huerta, ¿te acuerdas? El Parque de los Mangos. Sí. Entonces ahí no había HSBC, no había el notario, no había la comisión de luz. Mi Ujú. único vecino era la escuela EVA, Ujú. no había el agua potable, era, era todo un monte, pues. Órale. Entonces empezamos a construirlo. Para eso yo ya estaba casi independizado de mi jefe, porque él dijo, bueno, te vas a ir, te voy a dar un tráiler de varilla, uno de cemento. O sea, no llegué yo y quería, no, pues yo hice todo, no. O sea, me dieron ciertos materiales y me dijeron, cuando te lo acabes, nos pides más, pero ya no los pagas. Ujú. Entonces, bueno, pues está bien, yo dije. Entonces empecé yo a organizarme, me dieron una camioneta, la más vieja que tenían ellos, un camión el más viejo que tenían, pero bueno, sirve porque aprecias pues lo que vas teniendo. Claro. Entonces
logramos conseguir el terreno de enfrente, y mis fines de semana a veces yo iba a Lázaro. Entonces en un fin de semana de esos que yo fui a Lázaro, para eso ya en esa época yo ya tenía 31 años más o menos cuando la conocí. 30 o 31, no recuerdo exactamente. Entonces ya habían pasado pues como 4 años y medio de que yo ya estaba aquí. Iba de vacaciones, no de vacaciones, sino iba de fin de semana porque en ese ínter mi hermano el mayor y mi jefe se independizaron. Pues mi hermano dijo, yo bye, voy a hacer lo mío. Y él me dijo, oye, pues te invito a que te vengas acá a apoyarme. Y yo dije, pues como que yo estoy a gusto aquí en este pueblo. Entonces, no quería cerrar, porque si me iba, pues tenía que... En esa época no había computadoras, no había cómo tú puedes de lejos mucho atender un negocio. Entonces invité a mi hermana, una de mis hermanas, a que se viniera para que me apoyara aquí mientras yo iba a darme mis vueltas a Lázaro. Entonces yo atendía el de Lázaro y el de aquí. Estaba 3 días aquí, 3 días allá, y yo trataba de los 3 días de fin de semana pues estar aquí, fin de semana en Zihuatanejo. Pero de repente, pues por algo, por alguna fiesta, una reunión, me quedaba allá. Entonces en esas ínteres la conocí allá. Entonces resulta que su papá de ella también compraba copra. Y hubo un tiempo en que él, su equipo de transporte lo vendió. Entonces me empezó a vender a mí lo que él acaparaba o lo que él tenía en su área, que era Playa Azul. De Playa Azul a Lázaro son como 35 kilómetros, como ir a Petatlán o a San Jerónimo, más o menos. Más o menos. Entonces, entonces me lo vendía, y yo ya conocí a su papá antes de ella. Pues entonces cuando la conocí, oye, pues tú, ¿de quién eres hija? No, pues fulano. No, pues yo lo conozco. Yo primero pregunté quién es tu papá, dije, para ver cómo está el asunto. Entonces, allá también el pueblo es chico también. Y todavía hay identidad, las gentes originarias de allá se conocen. Entonces, pues yo conocí a algunas gentes, todavía, fíjate, yo me fui como de 8 años a Acapulco, pero cuando yo regresé, los amigos de mi jefe, que eran sus amigos de antes, pues yo los ubicaba, porque normalmente la persona adulta cambia más lento en sus facciones. Uno de chavo, pues vas cambiando, bigote, barba, y borronca, pues vas. Sí. Entonces yo ubicaba a los señores, me juntaba con sus amigos. Entonces empecé a tratarla y de ahí surgió todo. Ya tenemos 38 años de casado. Ella se vino acá, ya tiene pues ya 38 años viviendo aquí. Sí. Se la trajo, se la robó. No, normal, todo bien, porque acuérdate que, que en mi época no había de que te juntas, ni de que ahorita ya juntados, y aparte no quieren tener hijos. No, pues que un perrito, un gatito. Y cuando se separan, luego andan peleando el perrito. No, que el perro es para mí. Ándale. Oiga, son otras épocas distintas. Sí, me imagino. Y también hay algo que quería preguntarle. A ver, usted hace muchas... he visto que, por ejemplo, en el 6 de febrero, de enero, hace lo de los Reyes Magos, hace bardas, pinta las bardas, puso una carretera, o bueno, aplanó, creo, ¿no? Afuera de la EVA. Con el tiempo si los tú baches observas, y todo eso, ¿no? Con el tiempo, si tú observas las losas que hacen, porque son losas como de 3 metros cuadrados, digo 3 por 3. Anteriormente a las losas no le ponían hay una malla que le pone uno a los firmes de los pisos, que si no le pones esa malla, el peso de los carros y el sol tienden a estrellarla, y tú ves mucha grieta en el pavimento, como estrellado todo. Entonces,
ese era el tema de toda esa calle. Ujú, Pero también he visto que siguen sin ponerle la malla de refuerzo. ujú. La malla de refuerzo sí te sirve porque evitas que se agriete el cemento o el pavimento por la alta temperatura. O sea, Ok. lo que la estrella es la temperatura. Y ahorita está haciendo calor, pero recio. Entonces, hemos hecho eso. Y lo otro que tú dices, eh, ahorita todos los jóvenes y todas las universidades tratan de que el, el estudiante eh, le ponen un chip de que ellos cuando salgan sean gente emprendedora, o sea, que emprendan un negocio, algo propio. Y, y mi hijo el mayor cuando terminó, pues eh, traía ya esa idea, pues él Ujú, estudió en el TEC de Monterrey, ujú. entonces el TEC de Monterrey y yo veo que otras universidades lleva gente que les habla, los dueños de ciertas cadenas, de ciertas fábricas, que les dan algún tipo de plática de cómo ellos han crecido, cómo han hecho sus empresas. Entonces él cuando llegó aquí me, me empezó bueno, antes de que llegara, él cuando le faltaban 2 años para terminar su carrera, me dijo, oye, yo quiero poner una ferretería en Guadalajara. Y dije, ay, caray, bueno, pues búscate un local. Se buscó un local, este, y le digo, yo tengo proveedores de Guadalajara, pues te los voy mandando para que te vayas surtiendo. Entonces le apliqué la misma, yo te voy a dar el primer bodoque de material y tú vendes y todo luego tú, ok, pues todo bien. Entonces se surtió de material, eh, empezó me dice, oye, ¿sabes qué le doy? Pues ya tiene mes y medio, ya te surtieron, ya me están cobrando las facturas de lo que ya te surtí, todavía no abres. Dices que quiero ponerle un sistema para que, para tener un mejor control. En esa época ni yo tenía sistema. Ujú. Estoy hablando de hace como 12 años. Ahorita ya si no tienes, pues tienes que tenerlo, pues. Entonces, le digo así, una nota de remisión, vas empezando. eh, ya nomás si tienes que facturar, mientras tú tienes, yo te doy la factura, yo la hago y te la mando y tú se la entregas al cliente. Ujú, No, yo quiero tener, bueno, pues investiga a ver quién. Y teníamos un conocido en Guadalajara que me dice, no, pues tengo que tener el CPU y tecladito y ¿sabes cuánto te cuesta eso? No, pues tanto. Yo arrugué mi carita y dije, bueno, pues ponla ya para quitarme de encima también. Y ya, él tuvo primero el sistema ya que yo aquí. Entonces, ya él organizó todo. Y un día no sé cómo salió la plática. Me dice, porque para eso él habilitó, porque todavía estaba estudiando. Entonces, todo eso lo hizo en sus 2 meses de vacaciones. ujú. Porque la, la modalidad que tienen ellos allá es que tú en vacaciones tú puedes adelantar materias Ujú. o puedes agarrar tus 2 meses de vacaciones. Entonces él ni agarró materias, ni agarró vacaciones, sino que plantó el negocio en 2 meses. Y ya me dice, no, cuando empezó las clases, dice, no, fíjate que estaba en clases y que me habla el que le ayudaba ahí, era alguien que no había acabado ni la primaria. Ujú, Entonces él le enseñó a la computadora, él lo habilitó, pues. ujú. Y dice, me habló, oye, hay un cliente que quiere una factura. Y, y le digo, ¿qué hiciste? No, pues me salí como que iba al baño. Entonces de mi teléfono, le dije, ¿qué te pidió? No, me pidió esto y lo otro. Lo pas. Y le dije, se la mandé. Le digo, ya imprímesela y dásela. Ah, caray, entonces yo dije, no, pues sí sirve eso, ¿no? O sea, así desde luego, pues que el tema de él era este, eh, licenciado en Administración de Empresas. Entonces, eh, pues tenía otras herramientas que yo no tenía. Yo, ingeniero civil, pues tú estás acostumbrado a otro tema. Sí. Con el tiempo, pues aprendemos de todo. Yo tengo que saber tantito de contabilidad, más o menos saber con el contador, eh, algo de leyes, porque pues tienes problemas
laborales, problemas civiles, he tenido de todos los problemas que te puedas imaginar. Ok. Entonces, vi que tenía un posicionamiento. Entonces, cuando él llega aquí, termina la carrera y me visita y ya dijo, no, pues ese lo voy a tener como mi sucursal y yo me vengo aquí. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor ya llega mi momento de tomar mis vacaciones pero como de jubilado, pues yo. Sí. Y que me dice, oye, ¿por qué no metemos pintura? Y digo, pintura. Otra vez arrugué mi cara. O sea, traía el otro chip, pues. Entonces le digo, pues, ¿qué quieres? No, pues ya metí un escrito a Comex para que me dé la concesión. Y no sé si te acuerdas que Comex estaban 2 cortinitas ahí enfrente de la salina. Sí. Entonces, en esa época, él metió su carta a Comex y Comex le dilató tiempo y le contestó como a los 6 meses. Oye, ¿qué giro adicional tienes o cuál es tu giro preponderante? Le dijo, no, pues materiales de construcción y ferretería. ¿Cuál es tu ubicación? No, pues tal. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Le sacó toda la sopa. Él le envió todo. Entonces, Comex es difícil pues de entrar así porque según pues es la mamá de los pollitos y Comex se vende sola según ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Comex? Le exigió al que tenía, oye, o te acomodas o yo le doy la concesión a otro, que se vio obligado a hacer sus oficinas como ya la hizo, ya ves que se hizo hasta el lado y se construyó Comex. Entonces, cuando nosotros andábamos en ese tema, pues Comex eran 2 cortinitas. Entonces ya la empresa de Dumex, perdón, la de Pegaduro, es una empresa creo de 4 hermanos, que deben ser algunos de mi edad, otros más grandes. Ya la generación de ellos que venía ya trataba de incursionar en la empresa. Y resulta que los hijos de uno de los socios dijeron, nosotros vamos a hacer una fábrica de pintura para no llegar a mosquearnos ahí, porque pues más otros hijos de otros socios, pues todos querían estar ahí en esa fábrica, que se hicieron su propia fábrica son 3 hermanos, uno es químico, ingeniero químico, otro es contador y otro es ingeniero industrial. Pues ellos mismos diseñaron su fábrica. Entonces eran más o menos, el mayor era como de la edad de Diego, entonces se conocieron en Guadalajara, platicaron y surgió el proyecto de comprarles mejor a ellos pintura. Dumex es filial a Industrias Pegaduro. Entonces, como yo ya tenía como 20 años comprándole a Industrias Pegaduro, le digo, oye, pues con ellos, ¿para qué buscamos? Y de ahí surgió el proyecto de mejorar las bardas de las escuelas. El proyecto lo empezó Diego, como en 2017. Sí. Y él se contactó con ellos y, en fin. Entonces, la primera escuela, por decirlo así, que hicimos fue la Sor Juana Inés, perdón, la José María Morelos. No, fue la Juan Pablo II, que está dentro de la iglesia Ángelos. Entonces, no sé si tú te fijas que el Ángelo tiene la barda como si fueran bloques de piedra brasa pintados. Y si tú observas, tiene un logotipo de materiales Sotelo con pura piedrita. Eso nos los hizo el mismo pintor que nos ha pintado las bardas, que llevamos 20. Él hizo ese diseño del logotipo. Y más adelante puso Industrias Pegaduro. Y ya después siguió la IMA, siguió la barda de la EVA. Esa barda era una barda toda grafiteada. Sí. Se hizo un arroyo tridimensional bonito, que ya no los quitaron, por cierto. ¿Y cuál otra hizo? Hizo como 3. Y justamente cuando él acabó todavía la barda de la IMA, que está enfrente
frente al Mercadito Solidaridad. Ujú. Está la Ignacio Manuel Altamirano. Entonces justamente ahí fue cuando Diego fallece. Fue como, él fallece en el 2019. Entonces en el 20 se viene lo de la pandemia. Entonces, pues nosotros se suspendió eso como 2 años. Uno es pues porque anímicamente, pues, y, y después vino la pandemia, pues yo dije, pues ya se hizo lo que se iba a hacer. Pero entonces eh, hubo varias cartas que yo ya tenía porque la, la dinámica es que la escuela me manda un escrito dirigido a las empresas que coadyuvan con nosotros para hacer estos trabajos. Ujú. Y desde luego también la Ferretería de Materiales Otelo. Y, y las vamos poniendo pues, por orden como van llegando. Entonces había una que quedó pues pendiente, vino la pandemia. Entonces el director iba a comprarme ahí y me decía, oye, Sotelo, mi escuela, acuérdate para que... Sí, hombre, la vamos a... Pero pues yo andaba pues todavía en otro tema. Entonces iba a comprarme unas pijitas y, oye, 3 pijitas, oye, te acuerdas, me sí, hasta que ya le, oye, te voy a dar el teléfono del pintor y le hablas, te pones de acuerdo con él. Y fíjate que realmente no había un entusiasmo por seguir haciendo ese tipo de labor, pero de repente el maestro insistió tanto que yo dije, bueno, lo vamos a hacer esta escuela, pues para ya quitármelo de encima. Pero después surgió el tema de que gracias a que él me insistió, yo empecé como a motivarme, porque un tema de ese tipo pues te deja pues Claro. como simbrado. Entonces el hecho de que tú que, que estés ocupado, te hace ir sobrellevando las cosas. Porque si tú te encierras pues, en tu pena, pues se te complica más. Entonces yo siento que eso me ha servido a mí. Y ya después platicando con Angélica, oye, ¿cómo ves este tema me tengo otra escuela que ya me insiste? No, pues hay que seguirlo. Entonces, prácticamente fue seguir el legado que nos dejó Diego. Más o menos. Esas labores altruistas, ¿no? Inge, Francisco, ¿y qué es lo que le ha traído, qué sentimientos le ha pues surgido, le surgió en ese momento, que yo sé que es difícil, que es muy muy feo? No lo he vivido, pero he visto esos temas muy cercanos. Que primero, ¿qué es lo que surgió dentro de usted? Impotencia, injusticia, enojo. Fíjate que yo yo he convivido con varios parientes este, de mi edad, eh, de menos edad. Me ha tocado ver pues los velorios de todos los tíos de antes. Ya ves que anteriormente los rezos son largos, todo el tema. Entonces, eh, los velorios de mi época eran comida, pues, hacían como fiesta casi, comida, bebida. eh, eh, entonces, cuando me tocó a mí lo de Diego, prácticamente yo tengo 32 años que no tomo, porque antes, sí, como todos los jóvenes, pues atravesamos ese tema. En la obra se te crece un poco exponencialmente porque pues tú convives con todos los obreros, entonces ahí sábado es religiosamente, tienes que tomar con ellos. Entonces te haces borrachín pues en la obra, así literalmente Sí. borrachín. Entonces eh, yo ya tenía 32 años que no tomaba, entonces cuando tú tienes
un tema muy fuerte como ese, pues ya tú lo afrontas en tu sano juicio, como se dice. Ya no necesitas algo que te ayude para soltarle a la Hoy Express ese para que salga. Entonces, eh, ¿qué es lo que te sucede? Pues sí, como tú dices, impotencia de que, oye, ¿por qué estás pensando? ¿Por qué sería? Bla, 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 todo ese tema. Entonces, yo me acuerdo de muchas cosas que, que me dijeron las gentes que te dan un pésame. Entonces, eh, el común denominador que yo que sentí y que me lo dijeron primos que ya habían pasado lo que a mí me estaba pasando. Y no tenía mucho tiempo, tenía un par de años, y me dice, tú nada más ocúpate, me dijo, así su mensaje, ocúpate. Yo dije, ocúpate, pues ocúpate. Pues en ese rato tú estás en otro tema, ¿no? Claro. Y ya después, después, bueno, lo primero, pues cerré 3 días, eh, pero al otro día yo me fui a correr, porque pues yo prácticamente lo hago diario. Desagarré y me puse los tenis, me fui a correr, me topé a alguien ahí que en la corrida me abordó. Dice, oye, ayer quise acercarme a saludarte, pero había mucha gente, entonces ya no pude llegar a darte el abrazo. Entonces, pues, como todo está muy cercano, pues te imaginas, te dicen y pues tú sueltas porque te sueltas. Eh, entonces ya mi corrida, pasaron 3 días y bueno, pues vamos a abrir. Pero el abrir no era porque, porque yo tenía una urgencia de vender o eh, sacar dinero, por decirlo así, sino porque pues debo de seguir. Entonces sí fue complicado porque en esa época, Aparte tiene sí, empleados, sí tengo tiene empleados, todos, todo, o sea, todo, todo, tienen que... pero yo atiendo también. En Sí. esa época yo estaba más, ya estaba como medio alejándome, pero bueno, pues ya había ciertas cosas que ya Diego hacía, ya veía ciertos proveedores, yo como que me iba haciendo chiquito pues para los lados, como cuando te quieres desaparecer. Entonces, eh, me tocaba pues todavía estar ahí al frente y pasó buen tiempo porque yo me acuerdo que como al 15 días, un mes, pasó una chica de las de agua potable y subió y me dio el pésame. No, pues no aguanté, mejor me metí. Pasa tiempo, pues, y no es algo que se te olvide luego. Claro. Eh, el, no sé si tú has visto las películas de que dicen, no, pues que el cuarto sigue igual, está como lo dejó. Y entonces, el cuarto de él, sí ha habido, pues, algún cambio en cuanto a algunos detalles que ha hecho Angélica, pero yo casi me meto poco, muy poco me meto al cuarto. Eh, yo sigo, por ejemplo, estos son sus tenis. Sur. Perdón. No se preocupe. Recuerdo todavía vive, recuerdo todavía está. Sus pantalones son de él, sus tenis, su reloj. Yo tenía prácticamente, tenía como unos 38 años
que yo no, que yo no usaba reloj. Yo cuando llegué aquí tenía, en mi época el reloj de moda era el Mido y el Rado. Casio. También Casio. Casio. Llegué a usar un Casio, pero tenía un Mido y tenía un Rado. Entonces, eh, llegó un momento en que me los quité, porque pues, aquí en mi época, que yo llegué aquí, el tiempo era muy lento. No, no se necesitaba mucho tema de reloj, pues porque en primer aquí gracias, para, para para el tráfico era lento, pues no había ni semáforos, no había ningún semáforo. Entonces, eh, los trabajadores cuando tenían que cerrar ellos solitos empezaban a cerrar, ¿qué? No, es que ya son las 2, todos los cargadores tenían su reloj. Ay, no supe ni a dónde quedó, ni se me perdió. Entonces, yo tenía prácticamente 30 y, algunos 36 años sin reloj. Entonces, pues dije, camisas tengo, pares de tenis, estrené tenis. Ujú. Hace como un año y medio estrené unos tenis, que ahí estaban. Ya ves que dicen que si no los usas las suelas, no los voy a usar antes de que ya no. Entonces, todos sus pantalones me vienen, sus camisas me vienen, todo, todo. Entonces, cuando me lo puse, yo tenía rato que no usaba reloj, entonces cuando me lo puse, me lo quité, me lo puse, lo traje como mis 5 minutos y que me lo quito. Y me dio trabajo ponérmelo, pero al final, ahora cuando lo voy a salir ya es como los que están acostumbrados al celular. Voy a hacer, mi celular. Llévame, oye, el celular y el celular. Entonces, yo tengo como unos 5 años que uso celular, pero el chicharito. ¿No Sí, crees que para andar queriendo sí, sí, ese sí. bodó que digo yo? Sí lo vi, es uno chiquito Sí, así, ¿no? Un Motorola, creo. sí, 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 sí. vale 350, 380 Sí, en el Oxxo. sí, sí, sí. Entonces me dio trabajo usar celular, pero de repente, oye, pues te queremos localizar, bueno. Entonces, eh, y ahora ya me lo pongo como ya con más, como, como tratando de tenerlo más cercano el recuerdo. Ya lo acepto, Claro, pues, ya lo acepto. claro. Y, y, y se puede decir que todo lo que he hecho de las escuelas, porque él quedó con 4 y yo ya voy con 20. El lunes vamos a hacer la 21. Vamos a inaugurar la ¿Dónde? escuela ETA, ETA 52, ¿Mm? la Caritino Maldonado, la que está en el embalse. Ajá, la del embalse. Ujú. Esa ya la rotulamos todo lo que es el frente y y hicimos un mural grande, así que no sé si has visto la Gregorio Torres Quintero, ¿Esa dónde está? está en el Infonavit de Luján. Ok, sí. Esa también la acabamos de inaugurar Ah, mira. hace como 10 días o el, el 6 de mayo, Ok, hace poquito. Entonces, cada vez que hago eso, pues siento que es como un homenaje a él. Yo así lo siento. Entonces, también me ha servido porque el tema de la educación, eh, he, he convivido más de cerca con lo de las escuelas, con lo de las primarias, y justamente hace como unas 2 semanas, no, el 6, el 7 de mayo me invitaron la escuela Centenario de la Revolución, que está en el Barril 1. ujú, Me hicieron llegar una invitación que me invitaban a almorzar los maestros de sexto año, ujú. que tenían una petición. Yo ya me imaginaba de qué tipo de petición. Entonces fui y almorcé con los niños de sexto año, que eran como casi 50, y con las dos maestras, porque eran dos grupos. Y,
y ya me hicieron la petición de que si fuera su padrino de generación, de la terminación de la generación. Entonces en la plática que le pregunta a la maestra, oye, ¿cómo está el nivel académico de los niños? Y ya puso su carita así como arrugada. Dice, pues poco, ay, más o menos. Dice, es que esta justamente es la generación de la pandemia. Y fue cuando a mí me cayó el 20, caray. Dice, se desfasaron, pues 2 años fueron complicados, porque Claro. en línea, pues que no sabían, en línea no tienes ni una tablet siquiera en tu casa, entonces imagínate todo lo que, y luego el nivel económico de los niños, pues no es como para tener pues una computadora. Entonces fue un desastre pues esos 2 años. Entonces, cuando me lo platican, yo como que ya me cayó el 20, canijo, sí está complicado. Entonces, el nivel académico anterior a esta de la pandemia, pues tú ya veías que los chavillos cada vez salen más, no saben multiplicar, no saben, le preguntas a algunos, la capital de Guerrero, te dicen Acapulco o otra cosa. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es que las escuelas, el niño cuando llegue la vea agradable, que se empodere, que vea como su segunda casa. Y aquí en Barrio Viejo remodelamos una barda donde una maestra quiso que se pusiera, el director dijo, queremos poner una frase que es de autoría de una maestra de la escuela. Sí, a ver, dígansela al pintor y el que la ponga. Entonces, yo ponía en algunas bardas que la educación es el motor que mueve un país, como haciendo el equivalente de que entre más educación haya, el país tiene un mejor desarrollo tanto cultural como económicamente. Claro. Tenemos el caso de Japón, que todos los vehículos que nosotros consumimos de Japón, todos los electrodomésticos son japoneses. Entonces, esa frase es que la educación y la disciplina son el traje de gala para asistir a la fiesta de la vida. Y dije, caray, ¿cómo que? Porque todos tenemos amigos de secundaria que yo tenía, que son inteligentes, tenían una capacidad de 9 y 10, y pues no terminaron, que carreras truncas, porque no son disciplinados, pues. O sea, si tú, a veces, no, pues este es matado porque le pega, a veces, pues hay coeficientes, pues hay niveles, entonces hay gente que pues tiene un coeficiente intelectual alto, y a veces tú dices, oye, pues yo no estoy tan perdido, pero tú reconoces cuando en tu grupo hay quienes. Entonces a veces ese tipo de personas no termina porque no son disciplinados. Sí. Entonces, hay una frase muy, perdón que lo interrumpa. No, adelante. Hay una frase que me gusta que es de Yokoi Kenji que dice, la disciplina tarde o temprano va a superar el talento. Y es japonés, bueno, okay. Japonés colombiano. Sí, el que da los cursos. Ajá, sí, y dio muchos ejemplos de muchas personas sí. digo, yo actualmente conozco, a lo mejor los ejemplos más sobresalientes son pues Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que Messi es como que el que nace con el talento y Cristiano Ronaldo es como que el que lo hace. Por disciplina llegó hasta, ajá. Y digo, me suena mucho ahorita esas frases que estaba. No, y si hablas del otro, del de Brasil, Ronaldinho. También es el talento puro. Talento puro, sí, nato. La agarraba la pelota, juega pues, se divierte. Sí, ándale. Se divierte, no es juego para él. Exactamente, no. Más que ya engordó mucho, Ya está viejito. Pelotita. Ya. Sí, ya. No ha habido un jugador como él hasta la fecha. Pues en mi época Pelé, pero ya viendo al Ronaldinho dije, no, pues este está canijo. Sí, otra cosa. Y Messi, pues tiene talento, también tiene talento. Y, sí. Y también es disciplinado. Sí. Sí, tiene talento y es disciplinado. Y ya, como tú dices, el de Portugal, Cristiano Ronaldo ya es como
es disciplinado, pero ya la mercadotecnia ya lo hizo como más famoso. ¿Será? Sí, 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 puede ser. ya ese tira más rostro, es como más galán, pues. Sí. Ay, qué cosas. Bueno, Inge, y todo esto que me cuenta, lo ha llevado como que a tomar la decisión a postularse a la presidencia. Fíjate que, Bien su currículum que ya tiene experiencia pues en las postulaciones. fíjate que hubo una época en que yo empecé a... realmente la política como política no ha sido muy mi fuerte, Ujú. porque tú te conoces desde la primaria, secundaria. Hay quienes dicen, no, pues yo fui jefe de grupo, de joven tuve en el, en el, en el Cuadro de comité honor. de, no, en el comité No. de los estudiantes que, Mm, ¿cómo le llaman? En México le decían comité de lucha. O ok. sea, los que les gusta la grillilla, que andan alegando por todo, Sí, sí, también. en las universidades, que el comité de estudiantil que Ándale. pide mejorías y cosas de esas. No fui de comités yo de estudiante, eh, porque la carrera normalmente del ingeniero es un poquito más parca. Justamente, justamente cuando yo empecé a ver que hubo un personaje aquí que se llamó Jorge Galeana, que fue presidente 3 veces aquí en Cihuatanejo, a mí me llamó la atención que, que alguien pudiera repetir 3 veces. Entonces, en la última vez que él participó, yo empecé a participar en el PRD, porque yo veía como que era el partido que era como más rebeldón. En esa época el PRD era un partido que tomaba el aeropuerto. A mí no me tocó ir, sino que me tocó ya nada más saber el antecedente, que yo estaba ingresando a un partido que lo tenían como roñoso, pues, no, son roñosos, así decíamos en mi época, de que eran, pues, Guerrilleros, bueno. ándale. Y, pero ya no me tocó eventos como ese, me tocó marchar. Hubo una marcha que queríamos que desapareciera FIBASI porque decían que el FIBASI era obsoleto, pues ya estaban todas las tierras repartidas, pues el reparto agrario lo hizo desde Lázaro Cárdenas. Como que dijeron, vamos a repartir las tierras, pues eso ya no existe. Que se formaron fideicomisos. Entonces, justamente estaba ese personaje y yo fui alguien que estuvo en contra de que nos gobernara otra vez él. Entonces, en esa época apoyamos a alguien que finalmente nunca se le derrocó en urna, sino se derrocó después que él salió. Haz de cuenta que ya salió y ya llegó otro. Eh, entonces, en esta época, estamos regresando a la época que cuando yo inicié, de que era el abuelito del que es actualmente, él es el presidente, pues, porque la señora, pues, él la puso, pues, y ahorita él quiere aspirar como candidato a la presidencia. Entonces él ya va a ir por 4ª vez, si es que la gana. Ahorita ha ganado 3 y quiere una 4ª, porque él es el que nos está gobernando, pues. Sí. Entonces, hace 2 años y medio, como 3, también me invitaron algunas gentes, como yo empecé a caminar en el sentido de las escuelas. Entonces hubo quienes, oye, pues qué Sotelo. Y yo ya ¿qué sería el PRD? Como Andrés ganado como en el 2000, en el 90, por los 90 creo, anduve yo en 1990, y ya me alejé, dije, pues ya, ganó el PRD, pues ya, yo cumplí con mi función de ayudarlos a que llegaran. Entonces, en esa época llega mi hermano Ricardo de Lázaro a vivir aquí. Y dice, oye, pues yo, entonces él llegó al PRD y como, pues soy hermano de Sotelo, fácilmente entonces ya nos ubicaban. Muchos dicen que
que Richard era mi hijo. Dijo, ay, yo conocí a su hijo, me dice. Órale. Entonces, cuando hace como 3 años empezaron a decir, oye, ¿por qué no participas? Pues no, antes, hace 3 me animé, pero hace unos 6 me decían que participara. Entonces, pues yo estaba recién que lo de Diego, tenía como un año, no, Claro. como un año, no, caso les hice. Y anímicamente, pues no. Claro. Entonces, hace 3, bueno, porque dicen, no, es que en Morena se trata de hacer, eh, es por una encuesta. Y dije, bueno, pues, vamos a participar. Pero estamos hablando después de 20 años que yo no participaba en política. Ajá. Encuesta, pues vamos a ver si sí. Entonces, tuvimos buena aceptación, inclusive ganamos la encuesta, pero hubo que la paridad de género que le llaman, que debe ser género mujer. Bueno, pues ya no quedamos. Participamos de lejos, no de bien, ya en la contienda, pues la contienda. Y actualmente dijimos, bueno, en esta vamos a participar, pero hubo muchas voces que me decían, Sotelo, Morena no te va a dejar llegar porque ya tienen componendas entre la gobernadora aquí con el que está al frente y van a ponerle un candidato que nos escupe. Y fueron pues tanto que nos decían, nos reunimos 20 compañeros, 25, oye, ¿qué ruido oyes tú? No, pues oigo esto y lo otro. Pues todos escuchamos lo mismo. Oye, como que ya es muy algo. Entonces empezamos a tener como ya esa cosa que se nos iba a complicar. Entonces justamente en noviembre en noviembre del año pasado muere Carlos Manso de Europa, que él llegó por Independiente. Entonces yo ya lo seguía por redes y también sigo a Bukele. Y a mí me llamaba la atención pero la bandera que traía era de seguridad, pues, y él tenía cierta forma de hablar que tenía empatía con las personas, porque su lenguaje era coloquial, adicionalmente él estudió ciencias políticas, estaba como en su terreno. Claro. Ya su estatus, pues era presidente municipal, ya traía su guardia de seguridad, su chaleco, o sea, pues, se habla pues como potente, y sí, era alguien que conectaba con la gente. Sí, conectaba mucho. Y aparte, entonces muere Manso y como que eso despertó, ¿cómo te pudiera decir la palabra? Como esta luz de esperanza. Como yo traigo el tema similar, pues, de cosas, entonces yo dije, la primera, pues, dio tristeza, pues, porque tú sabes, pues, como que, ya ves que pedía yo de me manden gente, que aquí, pues, como que no hubo esa empatía hacia apoyarlos. Sí. Entonces, ya empezamos a decir, oye, y si nos vamos por un independiente, bueno, pues todos nos va a dar más trabajo, pues, pero, pues ni modo, porque si vamos sobre la misma ruta y luego nos dicen otra vez ves mujer, pues nada más vamos a andar caminando, así como cuando alguien nomás da vueltas, llevas un perrito a la calle, quiere orinar y da vueltas y el perrito ya, pues, se anda dando vueltas. Pues vamos por independiente. Y justamente estamos en ese tema de transitar por la independiente. La gente porque hicimos una rueda de prensa, lo dijimos, y hubo mucha gente que me dijo, oye, Sotelo, pues es la mejor decisión que pudiste haber tomado, irte por independiente.
Y bueno, pues qué bueno que la gente lo tomó así. Hay algunas otras voces que me dicen, mira, es que era por Morena, porque, digo, para ganarle este personaje, pues, y, y pues todos, Morena tiene su voto duro, pues, por todos los apoyos que ha dado el gobierno de federal, pues, inclusive hasta yo tengo mi credencial de bienestar, de que me dan mis 6,000 pesos. Yo me apunté, me dan mis 6,000 pesos, ya me los ganan. Entonces, en mi bolsita, cada 2 meses, porque es cada 2 meses. De los de 60 y más, ¿no? 65. 65. 65, diría. No tengo más de 65. Ah, Así caray. como ves, ¿Cuántos años tiene? no tengo 70. No son de 65. 70. Oh, Y me habían hecho mis 4 kilómetros, a veces 5 para bañarme y estar en forma. Y me siento bien. No me duele nada. sí, ¿no? Se ve bien. Realmente. Entonces, eh, hay gente pues que está contenta, sobre todo los de esa edad, que algunos ya no les hacen caso a sus hijos, a las personas de edad las tienen como arrumbadas. Afortunadamente yo todavía pues puedo tener trabajo, produzco pues todavía. Yo digo ya cuando pues, no pueda, pues eso sí es un beneficio. Ingeniero, perdón. Sí, ¿no? Una pregunta. A todo esto de la política, ¿tiene usted algo, porque me decía que seguía a Bukele y a Manso, ¿tiene usted alguna propuesta, digo, hablándolo de esta manera radical para Cihuatanejo, para toda la comunidad, para todos nosotros? Si en caso de que llegara a ganar, ¿hay alguna? Porque yo me imagino que como políticos tienen muchas propuestas, ¿no? Pero creo que hay una más arriba que todas. ¿Tiene usted una? Fíjate que eh, traigo varias ideas y una de ellas es lo que está funcionando ahorita se tiene que quedar, porque yo tengo amigos que vienen de Acapulco, eh, vienen de Lázaro y, y, y la mayoría me ha dicho, oye, vemos limpio Cihuatanejo, porque en Acapulco tú ves cerros de basura en las esquinas, Sí, horrible pues, entonces dice, hoy vemos limpio Cihuatanejo. Entonces, esas cosas las tienes que conservar. claro. Hay turismo, sí hay turismo, porque tú ves que llegan, sobre todo los del Bajío. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Porque yo viajo más o menos frecuentemente a Lázaro, porque pues, allá tengo parientes, Angélica tiene parientes. Entonces voy, cumpleaños tengo 2 hermanos viviendo allá, pues, cumpleaños de ellos voy, cumpleaños de mis cuñados voy, de cuñadas, la mamá de mi mujer, todavía cumpleaños de ella, y yo voy. Entonces, y parientes de allá, y amigos, oye, pues cumpleaños, los aviento. Entonces, tristemente a veces ves que está muy deteriorada la carretera. Ahorita está más o menos bien, pero hubo un par de años anteriores que baches y tener que esquivar. Sí, Una accidentes. una vez venía, yo iba y del lado de donde está el único puente que atraviesa para entrar a la parte que le dicen la caliza, había un bache que dilató como, a lo mejor como año y medio, pero bache. Yo iba caminando y 3 coches ponchados haciendo talacha. Entonces, yo creo que aunque no es de tu incumbencia, porque estás hablando de otro municipio ya, y aparte no te tocan las carreteras, si tienes tú que coadyuvar y, y pedirle al otro municipio, oye, vamos arreglándolo, porque pues, el turismo, baches, tú imagínate, tener una familia, ¡pum! Pero no nomás la llanta, sino el rin. Entonces, hay cosas que pudieras hacer más, pero más que seguirte diciendo de muchas cosas que tú observas, y aparte por mi formación, que soy ingeniero civil, pues observas. A veces dices, aquí el sentido no es el que debe de ir en las calles. Aquí se puede hacer otra cosa en la vialidad, porque ahorita cada día la vialidad se va complicando más.
Si tú te observas, cuando tú vas por la calle del Canal, para llegar a la Plaza Kioto ya te dilatas más. Cuando vas hacia el centro. Mucho tráfico. Ya aquí caray, aquí que se tiene que ir haciendo algo ya. Entonces te digo, más que todo eso ahorita, el tema del mío y del grupo que me apoya es que yo tengo un plazo de más o menos como en octubre va a emitirse una convocatoria por el IEPC. El IEPC es el Instituto de, de, de Participación Ciudadana, Electoral de Participación Ciudadana, donde va a emitir una convocatoria para, en septiembre se instala, pero exclusivamente la que a mí me compete, de la convocatoria para el que quiere tener una candidatura independiente, que aspire a una candidatura independiente. Entonces yo tengo que tener ya listo mi planilla, o sea, presidente, suplente, síndico, su suplente, 12 regidores, sus suplentes, ya, con sus documentos todos. Cuando ellos emitan la convocatoria, yo tengo un plazo como de 8 días para presentar la documentación. Tengo que presentar una asociación civil ya registrada ante el SAT y con su cuenta bancaria, porque esa va a fungir como la que va a fiscalizarme los gastos que yo tenga en esa intención de ser candidato y de llegar para los gastos. Y tengo que presentar un proyecto de gobierno, que es justamente lo que tú me estás preguntando. Entonces ahorita la mayoría de las energías de nosotros es ir teniendo un posicionamiento para que las personas sepan qué es una candidatura independiente. Candidatura independiente es la que no lo rige ningún partido. No, lo único que vamos a poner es que todas las personas que vayan conmigo en la planilla deben ser ciudadanos sin ningún partido. Yo debo de no tener un partido. La planilla nosotros la conformamos, no me la impone nadie. Si algún personaje a nivel nacional está haciendo las cosas mal y es criticado y depende de un partido, por ejemplo el del PRI, que dicen que el Alito no sé qué hace, Alito Moreno, que en Chiapas, digo en Campeche, que tiene muchas propiedades, y que entonces es Alito, que Rocha Moya es todo un personaje, ese es él. Por ejemplo, si yo fuera, dependiendo de cualquiera de esos partidos que yo fuera, entonces yo no voy a cargar con ningún personaje, sino yo voy a cargar con mi persona nada más, con que me conozca la población de aquí, las personas que me acompañan en la planilla, porque se va a saber quiénes son y vamos a presentarnos ante la comunidad para ver si nos aceptan. Entonces, ¿qué es lo que sigue de eso? Que cuando yo ya me inscriba, me van a dar un folio, el INE o una referencia para que en tiempo real yo pueda yo hacer un acopio de 4,000 firmas. Son 3,500, pero yo digo 4,000, que me van a dar su aval de su firma. Yo le voy a tomar una foto a su INE por el frente, por el reverso. Voy a hacer en una hoja, me van a firmar, y así voy acumulando las firmas de diferentes personas en el municipio. Debo juntar el 3% del padrón electoral. Entonces, si yo logro reunir ese 3%, yo cada vez que esté diario vamos a estar mandando el acopio de las personas que nos están apoyando. Y si yo logro juntar, son como 3,500 hasta el corte que va a haber en septiembre. Si yo logro tenerlo, ya tengo como que dice, mi pase de abordar para que yo pueda ser ya candidato por la vía independiente. Si yo me quedo en 3,000, pues ya me pasé, ya no, hoy tengo 3,000, aunque me falten 2,
Este año. Ok, las tiene que juntar entonces las 3.000 firmas, Eh, 3.500 3.500. Si yo, mínimo. 3.000, vamos, estoy pensando que ese es el número. Ujú. Ellos me van a decir hasta el corte Ah, en septiembre, porque no sé cuál será el corte en septiembre. Pero vamos a suponer que fuera 3.500 y yo logré obtener 3.490 ujú, atrás. atrás. Entonces, digo, desde luego que si logro tener 7.500, 8.000, pues mejor, ¿verdad? Claro. Porque ya vamos más empoderados, ya, ya tenemos como, se va a ver como más equilibrado el tablero y ya podemos ser más competitivos. Porque acuérdate que el personaje con el que vamos a contender es alguien que va por la cuarta vez. Entonces imagínate el cúmulo de compromisos que tiene gente con él, por las dádivas que da, pues porque él también da sus dádivas. Y entonces no es pan comido que yo diga, no, nosotros no, está complicado. Pero bueno, lo que nosotros tratamos de aportar a la sociedad es que realmente los jóvenes son los que tienen que estar haciendo política, no yo ahorita que ande haciendo política. Tampoco voy a estar en mi hamaca, pues, pero la responsabilidad de los cambios debe ser de las generaciones más jóvenes y por eso yo en las personas que me apoyan y que andan conmigo, pues creo, bueno, hay como dos más ruquitos que yo Okay, y ya los demás todos están más chavos, pues, okay. gente de tu generación hasta en más chavos todavía. Entonces, eh, esta elección para poderse llegar a un final feliz, el joven tiene que reaccionar, porque son los que pueden hacer la diferencia. Y, y los que nunca votan, porque dicen, no, yo para qué voto por sí, van a poner al que ellos quieren, eh, va a ganar el mismo, pues ese ya compra los del INE, todo el mundo dice sus teorías, Sí. entonces hay apatía y no van a votar. Entonces, esos que no votan son los que van a equilibrar porque vota el 50% del padrón. Entonces, él gana porque hay apatía en el voto. Entonces, como él tiene ya un voto cautivo, sobre todo los que trabajan con ellos en el ayuntamiento, no sé cuántos sean, pero si son 3.500 o 4.000, o no sé qué tanto, 5.000, no sé, porque no hay un dato donde tú te metes a una computadora y puedas ver cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento, cuánto dinero entra a diario, cuánto sale, en fin. Eso Ujú. nadie lo puede ver, pues, más que Sí, ellos. Entonces, eh, y están accesando más trabajadores porque es una forma de más control. Entonces, pues uno no tiene esa ventaja, pues, de claro. tener esos trabajadores. Entonces, es un tema complicado que tendría que ser una labor de conciencia, pues. Sí, O finalmente, si la población dice que sigue el mismo, yo no voy a hacer huelga de hambre, no me voy a suicidar. Oye, que digan que la gente dice que siga, pues que siga. Yo, ahora sí que Dios tiene el control, Dios sí, dirá. ¿qué Eh, dicen ustedes? Dios quita y Dios pone Dios reyes, quita, Dios pone, así pero es. dice pone reyes, ¿no? Sí, sí, gobernantes. Ahora sí que bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que se siga haciendo la voluntad de Dios, que siempre sea la voluntad de Dios. Y ya en nosotros, pues, lo que nos toca es votar. Y ya. Sí. Y si no has votado, te recomiendo que votes. Ah, Te aconsejo que votes. Pues bueno, señor Francisco Sotelo, creo que llegamos al final de esta charla. ¿Tiene usted alguna duda, algún comentario que quiera dar eh, más que nada a los jóvenes, bueno, a las personas también que ha pasado por su proceso eh, y que pudieran pasar? Ahí está la cámara. bueno, lo que yo puedo agregar es que no es fácil andar en estos menesteres, porque lo primero que se topa uno es que hay personas que son muy escépticas y dicen, tienen un concepto, lo peor de la política, y dicen, eh, todos los políticos quieren llegar a robar, así lo primero. A mí en lo personal no me lo han dicho en forma
así, pero yo he escuchado cierto comentario cuando alguien se refiere a la política, todos vienen a robar. Entonces, no es sencillo uno andar caminando para tener la simpatía de las personas. Yo lo único que digo es que en un municipio que no es tan grande como este, normalmente todos nos ubicamos y nos conocemos. Y, y aunque tú no conozcas a ciertas personas, saben tu trayectoria o saben tu forma de vida, saben a qué te dedicas. Por ejemplo, yo lo que les puedo decir es que yo desde que llegué hace 45 años, yo me dedico a mi misma actividad. Yo llegué vendiendo materiales de construcción y sigo vendiendo materiales de construcción. Al contrario, empecé a vender ferretería. Tiene como 20 cacho de años que empecé a vender ferretería y tengo como 10, 11 años que empecé a vender pintura. Entonces, el ir creciendo en ciertos productos no es sencillo porque implica más concentración, implica una serie de detalles que, que entre más productos tengas, pues se te complica la existencia. Entonces, yo me siento muy tranquilo en lo que estoy haciendo ahorita. Yo quedo, les puedo decir, yo quedo satisfecho con que yo pueda ser bien recibido donde camine. Para mí ya eso es como, pues como una bendición, por decirlo de alguna manera. El que la gente, voy en la calle, me saluda de buena manera, te retroalimenta. No he sentido algo, algo hacia mi persona o alguien que me diga algo, no lo he sentido todavía. Al contrario, yo me siento agradecido porque casi la mayoría de las personas me saludan de buena manera, me dicen échale ganas, en fin. Entonces nosotros estamos haciendo esa labor, pero adicionalmente pues seguimos haciendo la labor de las escuelas, eh, y, y, hasta donde mis proveedores me sigan apoyando, porque quiero recordarles también que esto no es un proyecto únicamente de ferretería y materiales Sotelo, sino es de Industrias Pegaduro, Pinturas Dumex, Industria Secrete. Entonces, como todo, así como tú dijiste, estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que mis proveedores me sigan apoyando para poder ir mejorando ciertas escuelas. Yo tengo un proyecto que a lo mejor toco otros proveedores, como son los que venden tinaco, los que venden tazas, porque yo creo que un proyecto que siento que es urgente son los baños de las escuelas. Hay escuelas que había una persona que estaba planando una barda y dice, oye, ¿no has entrado a los baños? Digo, no, yo normalmente voy y por fuera veo la escuela y veo los detalles que están haciendo. Muy poco me meto adentro de la escuela. Dice, no, está peor que una cárcel. Entonces siento, y todos los que hemos estudiado en escuelas públicas, pues hemos visto con cierta tristeza, pues que sí, los baños están canijos. Entonces yo creo que sería convocar a mis proveedores de tinacos, a mis proveedores de tazas, que nos apoyen para poder hacer una mejora a los baños, que tengan una cisterna, un tinaco. Yo siento que eso sería también un buen proyecto para que coadyuvar con la educación, porque yo veo que un país educado, un país es el que va a salir más adelante. Yo siempre he puesto el ejemplo de Japón. Japón es un país que tiene... mucha disciplina, ¿no? No, aparte tiene 3.800 kilómetros cuadrados. 3.800.000. ¿No? Y Chihuahua y Sonora tienen como 420.000 kilómetros cuadrados. O sea, dos estados son más grandes que Japón.
Entonces, México siendo un país tan extenso, que tenemos todo, las materias primas, petróleo, plata, oro, ahora hasta litio tenemos. Y, y cómo es posible que un país que le cayó la bomba en 1945, perdió la Segunda Guerra Mundial, se haya hecho todo ese avance por la educación. Entonces yo pongo como ese ejemplo que tendríamos que estar en otro nivel. México tendría que estar, Claro. debería ser ejemplo de toda Latinoamérica. Claro. Y aparte por el vecino que tenemos, pues tú tienes un vecino que está en buena posición, hasta te va a decir, oye vecino, te pongo la pintura para que pintes tu casa y no se vea fea mi colonia. Entonces, el buen vecino, tenemos que ser el buen vecino. Entonces, ya para recapitular, el tema de la educación es algo que yo veo que con urgencia se tiene que abordar. El apoyo a los maestros, que ya no anden tanto en marchas, que se les pague En bien, huelgas. en huelgas, que pierden muchas clases también. Sí. Entonces, que se les pague bien a los maestros, eso es lo que yo veo que es urgente, y que su jubilación sea la adecuada, porque los he saludado, ya maestros grandes, he visto, oye, que no, pues es que si me jubilo ya no voy a ganar lo mismo, porque el sueldo que tienen, como hay unas partes que se las pagan por horas, entonces están como tipificados como una base con ciertas horas, y ellos tienen horas como extras. Si se van a ganar la mitad de su sueldo, entonces no se quieren ir. Es algo complicado porque pues el cuerpo tiene un límite, pues. Sí. Ya veo gente grande dando clases y tú dices, no, ya hay que descansarlo. Y gracias por tu apoyo de este podcast. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Pues aquí estuvimos contentos. Ojalá y que el éxito, te deseo éxito en tu incursión. Veo tu estudio que estás buscándole, se ve profesional, y ojalá y que vayas teniendo más empatías con tu podcast. Sí, muchas gracias. No, Pues al contrario, por la invitación. Este programa va a durar hasta donde Dios diga. A lo mejor va a durar hasta dentro de 50 años, o a lo mejor el día de mañana. Bueno, ya no lo vamos a hacer, ya no lo voy a ver yo. Pero bueno, ahora sí que Dios dirá. Pues muchas gracias. Quiero recalcar que este programa queda ajeno a todo uso político. Quedan prohibidos sus usos, ¿cómo dicen? Sus usos distintos establecidos por el programa. No, para que no vaya a haber la confusión de que a lo mejor estamos inclinándonos por ciertos partidos, o que estamos, no, aquí somos así, ¿no? Somos independientes. Ajá, exactamente. Pero bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por ver y escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver y pues bueno, hasta aquí nos despedimos. Gracias, señor Sotelo. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego, mucho gusto. Bye.